La entrevista. Iniciamos ahora sí con nuestra sección de salud y esta mañana está con nosotros. Es un gusto saludar a la doctora Beatriz López, que es jefa de cirugía pediátrica del Hospital Juárez de México, quien nos viene a hablar acerca de la criptorquidia. Espero que lo haya dicho bien, que es, para explicarle un poco más sencillo, es cuando no desciende bien el escroto de los bebés. ¿Lo dije bien, doctora? Muy bien dicho. Muy bien. Pues muchas gracias, qué bueno que está aquí con nosotros. Y bueno, platíquenos, esto es cuando no bajan los testículos, para ser más sencillos. Okay. La criptorquidia básicamente, como tú lo mencionaste, es una enfermedad de los niños muy frecuente en la consulta pediátrica y de cirugía pediátrica. Regularmente ocupa como el 30% de nuestra consulta y ya a nivel de cirugía pediátrica hasta el 60%. Se dice que de 100 niños, 3 van a nacer con criptorquidia. Y si son prematuritos, o sea que nacen antes de tiempo, mucho más porcentaje que se presente porque no acaban de madurar. Luego entonces la criptorquidia es cuando el testículo no está en su posición habitual, que es el escroto. ¿Qué es el escroto? Es la bolsita que tenemos debajo del pene. Vamos a regresarnos para que nos entiendan un poco más. Cuando se está desarrollando el bebito, el testículo se forma como a la 8ª semana, junto al riñón. Y de ahí... ¿A la 8ª semana de gestación? Así es, ya está formado. Entonces, y está adyacente al riñón, está dobladito y de ahí tiene que ir migrando, ¿verdad?, hacia el escroto. El último trimestre es cuando ya baja hacia la bolsita. Si se detiene en cualquier lugar de este descenso, se llama criptorquidia y puede que se localice tanto a nivel inguinal, o sea, en la ingle, o en el abdomen, que son casos más difíciles. Entonces, desde un ultrasonido se puede ver si tiene este padecimiento o no. Bueno, primero te explico que dentro de los estudios para hacer el diagnóstico, solo el cirujano es el que los tiene que solicitar. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es clínico. Cuando la mamá lleva a su bebé a revisión, desde ahí notamos que no tiene los testículos y hay que palparlos. Si no los palpamos, nosotros intencionadamente buscamos en la ingle si es que están. Y si no están, inferimos que está en el abdomen. Y de ahí es el tratamiento que vamos a dar. Ya, si no encontramos en ningún lado de la ingle, entonces sí nos ayudamos a veces con el ultrasonido, pero no es un requisito 100% para el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, básicamente, que es con revisión de su pediatra o ya específicamente con nosotros los cirujanos pediatras. Perfecto. Bueno, ahora, ¿cuáles son, pues los síntomas? Como usted dice, es que en la consulta no se sienten que están en su lugar, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Hay alguna medicina para evitar la cirugía antes o cuál sería el tratamiento? Bueno, antes de hablar del tratamiento, a lo que las mamás les angustia mucho fue ¿por qué fue? ¿No? ¿Qué lo causa? Así es. Llegan muy angustiadas y dicen, bueno, doctora, ¿y por qué fue? Fue por mi esposo que fuma, ahorita que estábamos oyendo el clip de los fumadores, fue por el clima, la contaminación, fui yo. Llegan muy angustiadas. La verdad es que no se sabe por qué es. Hay varias teorías, unas anatómicas, unas hormonales, pero en realidad no se sabe por qué es. Y bueno, el tratamiento, ya que establecemos el diagnóstico, es quirúrgico. Solo en algunos casos el tratamiento es hormonal y lo va a determinar igualmente el cirujano pediatra. Y eso solo se hace para darle un poquito de volumen al testículo y poderlo localizar en la operación más fácil. Es únicamente. El tratamiento de la criptorquidia en sí es quirúrgico. Y de ahí nos basamos para 2 líneas. ¿Qué es esto? 2 cirugías diferentes, dependiendo de la localización, como le había mencionado, de dónde se quedó atrapado ese testículo. Si inferimos que quedó en la ingle, lo palpamos ahí cuando nos lo llevó a revisión la mamá, entonces vamos a hacer una cirugía que es de tipo ambulatoria, ¿verdad? Ese mismo día entra el bebé y al otro día sale sin ningún problema. Inclusive se puede hacer que ese mismo día, si no hubo mayor complicación, ese mismo día se vaya a su casa. Y la cirugía consiste en abrir en la ingle, localizar el testículo y fijarlo en el escroto, en su posición normal. Ahí es donde tiene que estar y existir. Y esta no solo puede ser de un lado, la criptorquidia, puede ser bilateral. Y en un mismo tiempo podemos ser
podemos, si es en este caso, hacer de los mismos lados. Y ya cuando es bilateral, hacemos una cirugía que se llama laparoscópica, que es con una camarita, introduciendo la camarita en el abdomen del bebé, localizamos el testículo donde se haya atorado, digámoslo así, y entonces igualmente lo bajamos por el canal inguinal y lo fijamos hacia el escroto. Hacemos una incisión y lo fijamos. El Hospital Juárez de México tiene todos los recursos para ambas cirugías y el personal altamente calificado para ello. Ahora, ¿cuál es la edad justa para hacerlo? Que no esté muy pequeño el niño o es urgente una cirugía que se tiene que hacer. ¿Qué pasa si no se hace? La edad promedio, y es muy buena pregunta, el diagnóstico lo puede establecer la mamá desde que nace. Dice, mi hijo no están sus testículos, y es ahí donde empieza el proceso. Entre más temprano lo lleven atención a la salud al bebé, es mejor. La cirugía se debe de hacer al 1 año y medio de edad. Y la edad ideal que se debe de enviar a un paciente es entre el año y los 2 años, y ya muy tardíamente los 2 años. Porque se ha comprobado que al 1 año y medio ya empieza a haber factores que alteran el testículo y que pueden hacerlo no funcional. A nivel sí es muy importante. Claro, ya no va a producir las mismas espermatozoides, hormonas que se necesita para el crecimiento del bebé o para hacerlo hombre o para hacerlo fértil. Wow. Entonces sí es muy importante. Es muy importante, sobre todo porque los testículos están en esas bolsitas por una causa. Tienen que sobrevivir a 1 grado o 2 grados menos de nuestro cuerpo. Si están arriba, pues esos testículos, ¿qué pasa? No tienen más calor y dicen las señoras, se están cociendo. Efectivamente, el calor les afecta, ¿no? Y entonces empiezan a dañar todas sus células y ya no les sirven. Y hay casos extremos que los dejan y puede ese testículo hasta desaparecer, que nosotros lo llamamos hipotrofia. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por aclararnos este término que no conocíamos, pero pues gracias por toda la información. Es jefa de cirugía pediátrica del Hospital Juárez México, la doctora Beatriz López. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.